Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a comentar para ustedes los textos recogidos en el libro cuyo título es La virtud del egoísmo de Ayn Rand. Estamos ya comentando lo que Ayn Rand, ¿sí?, nos dice en el texto cuyo título es La ética de las emergencias. La ética de las emergencias, en el cual, me refiero al texto, Rand hace una crítica de lo que ella llama la ética del altruismo, la ética del altruismo. Y creo que vale la pena tener muy claro qué es esto de la ética del altruismo, ¿sí? ¿Cuál es el principal postulado de la ética del altruismo? Que el comportamiento ético es por definición altruista, en la medida en que antepone los deseos o intereses de los demás a los propios, o por lo menos considera que el sufrimiento y malestar ajenos deben, sí, concernirnos a todos. A ver, esto es lo que dice la ética del altruismo, que el comportamiento ético, la conducta éticamente correcta, es por definición altruista, en la medida en que antepone los deseos o intereses de los demás a los propios, o por lo menos considera que el sufrimiento y el malestar ajenos deben, ¿sí?, concernirnos a todos. Deben concernirnos a todos, ¿sí? Que es precisamente lo que dice Rand, ¿sí?, en la introducción a su libro, y que ya comentaba yo la sesión anterior. Dice: el altruismo, la ética del altruismo, declara que toda acción realizada en beneficio de los demás es buena y toda acción realizada en beneficio propio es mala. A ver, me permito aquí enmendarle la plana a Rand y decir que el altruismo declara, ¿sí?, que solo las acciones realizadas en beneficio de los demás son éticamente correctas y que todas las acciones realizadas en beneficio propio son éticamente cuestionables. Por lo que resulta que el beneficiario de una acción, los demás, es el único criterio de comparación del valor ético de la conducta humana. Y que mientras el beneficiario sea cualquier otro salvo uno mismo, todo está permitido. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que si yo me esfuerzo trabajando honestamente en la producción de bienes y servicios por los cuales alguien está dispuesto a pagar un precio para mantener y mejorar mi vida, éticamente eso es cuestionable, porque no va de acuerdo a los principios de la ética del altruismo, que afirma que el comportamiento ético es, por definición, altruista, en la medida en que antepone los deseos o intereses de los demás a los propios, o por lo menos considera que el sufrimiento y el malestar ajenos deben concernirnos a todos. Pero a ver, de las muchas acciones que realizamos a lo largo de un día, ¿cuántas las realizamos pensando en el beneficio de los demás? A ver, si yo de pronto me entero que mi mejor amigo tuvo un accidente, está hospitalizado, necesita sangre y tengo sangre compatible con la de él, claro que voy a ir a donar. Claro que voy a ir a donar, ¿sí? Y podríamos considerar esa conducta como altruista hasta cierto punto. Porque ¿por qué voy a ir a donar sangre? Porque se trata de mi amigo. Pero si yo me entero que cualquier otra persona a la cual no conozco, ¿sí?, está hospitalizada y necesita sangre, ¿sí?, lo más probable es que no vaya a donar. Voy a ir a donar si se trata de mi amigo, a quien aprecio, a quien estimo y por cuyo bien estoy preocupado. Y esa es la razón por la cual voy a donar sangre. Esa es la razón por la cual voy a donar sangre. A ver, de todas las conductas que realizamos a lo largo de un día, ¿cuántas las realizamos pensando en el bienestar de los demás? A ver, una cosa es realizar conductas evitando violar derechos de los demás, evitando hacerles el mal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pues prácticamente todas las que realizamos a lo largo de un día. A ver, yo entro a la cafetería y no me robo el café.
no violo el derecho de propiedad privada de la cafetería a su café, pago el precio, ¿sí? Pero una cosa es actuar evitando hacerle daño a los demás, en concreto violando los derechos de los demás, y otra cosa es actuar pensando en el bienestar de los demás. A ver, imaginen ustedes lo siguiente. El día de mañana nos proponemos a lo largo de todo el día, desde el momento en que abrimos los ojos hasta el momento en el cual los cerramos, actuar siempre no en perjuicio de alguien más, haciéndole el mal, violando sus derechos, sino beneficiando a los demás. Beneficiando a los demás y beneficiándolos de manera directa. ¿Qué supondría ello? ¿Qué supondría vivir de acuerdo a los principios de la ética del altruismo? Todas mis conductas, todas mis acciones deben tener como objetivo el beneficiar a alguien más. El beneficiar a alguien más. ¿Qué supondría vivir en función de este principio? Que es la misma pregunta que podemos hacernos, por ejemplo, con relación al principio de la ética utilitarista, que nos viene desde las épocas de Jeremy Bentham, que dice que siempre debemos actuar procurando la mayor felicidad para el mayor número de gente posible. A ver, esto suena muy bonito. Debes actuar siempre de tal manera que tu conducta genere la mayor felicidad para el mayor número de gente. Pero entonces, antes de comprarme una taza de café en la cafetería, tendría yo que preguntarme qué tanta felicidad va a generar esa compra y a cuánta gente. Y tendría también que preguntarme lo contrario, qué tanta infelicidad va a generar y para cuánta gente. Evidentemente que no podemos vivir así. No podemos hacer esos cálculos porque no podemos hacerlos, porque no tenemos la información para hacerlo. Entonces, ¿cuál debe ser el principio de la conducta humana? ¿Sí? Actuar siempre de tal manera que al hacerlo no violemos los derechos de los demás. ¿Sí? Ahí sí lo podemos hacer. Yo sé perfectamente bien que si me robo el café de la cafetería, estoy violando el derecho de propiedad privada de la cafetería a su café. En el momento en el cual pago el precio, la cafetería me entrega el café y el derecho de propiedad sobre ese café, y entonces ya es mío, pero ya pagué por él. ¿Sí? La pregunta, y es una pregunta interesante para empezar a entender la crítica que hace Rand a la ética del altruismo, es si podemos vivir de acuerdo a esta ética. Ojo, no si debemos, porque alguien puede decir, no, mira, yo creo que sí deberíamos vivir, ¿sí? Teniendo como propósito, ¿sí?, que todas nuestras acciones siempre se realicen en función del bien de alguien más. Yo creo que sí deberíamos vivir así. Bueno, a ver, de acuerdo. ¿Podemos vivir así? Podemos vivir así. Porque, a ver, esto supondría que cada vez que voy yo caminando por la calle y veo a alguna persona enfrentando una situación adversa, ¿sí?, tendría que ayudarla. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas personas nos encontramos a lo largo de un día que, tal vez desde nuestro punto de vista, están enfrentando una situación adversa? ¿Sí? ¿Debo yo pararme en cada ocasión para ayudarle? ¿Sí? Rand diría, sí, si está enfrentando una emergencia. Y yo diría, sí, se está enfrentando una emergencia dependiendo de quién sea, pero no si está enfrentando una condición adversa habitual. Una condición adversa habitual. ¿Sí? Entonces, a ver, si la ética del altruismo lo que afirma es que el comportamiento ético, el comportamiento éticamente correcto, es por definición altruista, en la medida en que antepone los deseos e intereses de los demás a los propios, o por lo menos considera que el sufrimiento y el malestar ajenos deben concernirnos a todos. Ahora, a ver, claro que el malestar y el sufrimiento ajenos deben concernirnos, ¿sí? Pero ¿de quiénes? A ver, a mí me concierne el sufrimiento y el malestar de mis seres queridos. Y claro que tengo que hacer lo que esté en mi mano para mejorar su condición. Pero de eso a decir que debe concernirme, ¿sí?, el sufrimiento y malestar, ¿sí?,
de todos los seres humanos que se encuentran en una condición adversa, pues hombre, ¿qué puedo yo hacer al respecto? Si por concernirme entiendo que debo y puedo hacer algo. Que debo y puedo hacer algo. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué supondría vivir, intentarlo un solo día de nuestras vidas en función del principio básico de la ética del altruismo? Que dice que el comportamiento ético es, por definición, altruista. Y que por lo tanto, todos aquellos comportamientos que suponen no buscar el bien de los demás, sino el bien propio, son éticamente reprobables. El comportamiento ético es, por definición, altruista, en la medida en que antepone los deseos e intereses de los demás a los propios, o por lo menos considera que el sufrimiento y el malestar ajenos deben concernirnos a todos. Ahora bien, vamos a suponer una persona como la Madre Teresa de Calcuta que dedicó su vida a la ayuda de los demás. Uno podría decir, bueno, es que ese comportamiento de la Madre Teresa de Calcuta es altruista porque está anteponiendo a sus propios intereses el bienestar de los demás. Sí, pero ¿por qué? Porque fue una decisión de la Madre Teresa de Calcuta. Nadie se lo impuso. Fue una decisión que tomó voluntariamente, ¿sí? Es decir, no hay manera de entender la acción humana al margen de lo que podríamos llamar un objetivo egoísta. ¿Sí? ¿Por qué hizo la Madre Teresa de Calcuta lo que hizo? Porque ella lo decidió. Porque ella eligió, de entre todas las posibilidades, ese tipo de vida. Y obviamente, éticamente tiene muchísimo valor. Pero hay que tener en cuenta que antes que otra cosa, ella lo decidió. Ella lo decidió. ¿Sí? No hay manera de entender la acción humana, la conducta de las personas, al margen de los fines que estas mismas personas, ¿sí?, se fijan. Y esos fines, para esas personas que se los fijan, son valiosos para ellas. Para la Madre Teresa de Calcuta, lo más valioso, me atrevo a ponerlo en estos términos, era ayudar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, a los demás. Pero era su fin. Nadie se lo impuso. Esto me queda muy claro. Nadie se lo impuso. ¿Sí? Bueno, entonces, la ética del altruismo, que es la que Rand critica, ¿sí?, es la que afirma que el comportamiento ético es, ojo, por definición, altruista, en la medida en que antepone los deseos e intereses de los demás a los propios, o por lo menos considera que los sufrimientos y el malestar ajenos deben concernirnos a todos. ¿Sí? A ver, si yo tengo el interés y el deseo de ayudar a los demás, ¿sí?, esa conducta, desde el punto de vista de la ética del altruismo, ¿sería éticamente correcta? A ver, vuelvo a la pregunta. Si yo tengo el interés y el deseo, como lo tuvo la Madre Teresa de Calcuta, de ayudar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, a los demás, desde el punto de la vista de la ética del altruismo, ¿ese comportamiento sería ético? Pues parece ser que no. Porque, ojo, repito la definición. La ética del altruismo afirma que el comportamiento ético es por definición altruista, en la medida en que antepone los deseos e intereses de los demás a los propios. Y repito, si yo tengo el interés y el deseo de ayudar desinteresadamente a los demás, ¿sí?, esa conducta podría ser considerada altruista. Pues a mí me parece que desde el punto de vista de la definición, no. Porque aquí lo que está involucrado, tema al que volveremos en la próxima sesión, es el tema del sacrificio. A ver, mientras no haya un sacrificio,
Simple y sencillamente, desde el punto de vista de la ética altruista, esa conducta es éticamente reprobable. De lo que se trata es de que haya un sacrificio, de que haya sufrimiento. Y si no hay eso, éticamente, desde el punto de vista de la ética altruista, no es válido. Hasta aquí lo dejamos y nos vemos en el próximo.